Okay, good morning Delia, good morning Gisela, and good morning Javier. Um, I hope that you're okay. Espero que estén bien, muchachos. Uh, Today we're going to uh, introduce a new topic, right? Remember that we are seeing or we are studying the past tenses, ¿cierto? Estamos viendo, pues, ya vimos, digamos, los tiempos verbales en presente, ahora estamos viendo los de pasado, ¿cierto? Remember the verb to be in past, was and were, but now we are going to see, we are going to uh, learn the new present that is past simple. Karen. Vamos a, pues ya vimos el verbo to be en pasado. Ahora pues vamos a estudiar y ver qué se conforma el pasado simple, ¿cierto? Donde pues, como el presente simple se usaba para decir la información de ¿cierto? Y generales, decir hábitos o rutinas. Bueno, entonces, en el pasado simple, past simple, of course, in affirmative, right? You're going to use it or the past simple is used when you say something that you did in the past, but that action is over, ¿cierto? O sea, el presente simple, pues el pasado simple se va a usar pues cuando vamos a decir algo pues obviamente en pasado, pero esa acción ya terminó, ¿cierto? O sea, como decir, I visited to my eh, to my girlfriend, boyfriend, yesterday, ¿cierto? Yo visité a mi novia o mi novio ayer, que fue una acción que se hizo pasado, pero esa acción terminó, ¿cierto? Vamos a usar el pasado simple para eso. To mention an action, a past action, right? A past action, but that action is over, ¿cierto? Obviamente se terminó en el pasado. Entonces vamos a usarlo para eso. Entonces, ahora, voy a mostrarle una lista corta, ¿cierto? Pues I send you in the chat links to the irregular verbs, right? So, irregular verbs, los verbos irregulares, pues, eh, por, son irregulares porque cuando se cambian a pasado o al otro tiempo, pues que lo vamos a ver después, el pretérito perfecto, ¿cierto? O the perfect, pues cambian, ¿cierto? Cambian. Digamos acá, arise, ¿cierto? Infinitivo, o sea, la forma base, la forma, digámoslo, el que ustedes usan para el presente simple, ¿cierto? La forma base, la forma infinitiva. The infinitive form, arise, in the past is arose, ¿cierto? Y pues el otro sería arising, pero solamente como nos estamos enfocando en el pasado por ahora, pues solamente les traje pues la lista del pasado, ¿cierto? Entonces, obviamente acá tienen el the meaning, ¿cierto? In Spanish. So, awake, awoke, become, became, begin, began, bend, bent, bet, bet. Hay algunos verbos que no cambian, pues, no cambian para nada, ¿cierto? Queda igual, bet, bet in present, bet in past, and bet in perfect, ¿cierto? Obviamente es irregular, como cut, 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 ¿cierto? Cut o cortar también es un verbo que no cambia, ¿cierto? En los tres tiempos verbales, eh, el verbo queda igual, ¿cierto? No,
no cambia el verbo, pues en ningún tiempo verbal, pero es irregular. O sea, entonces, ¿qué son los verbos irregulares? Pues son esos verbos que cambian en, en tiempo, pues cuando lo vamos a usar en el tiempo, en el pasado o en el perfecto, ¿cierto? Entonces, arise, arose, awake, awoke, ¿cierto? Como el go, went, ¿cierto? Y obviamente el verbo to be es irregular, ¿cierto? Porque o sea, ya sabemos, am, is, are, ¿cierto? El presente, was, were, el pasado. Y pues obviamente también cambia en el perfecto. Entonces es irregular porque cambia, o sea, su escritura, su, eh, su forma pues de, su ortografía, llamémoslo así, cambia, como acá pueden ver, ¿cierto? Entonces, now we're going to see the regular verbs, ¿cierto? Ya vimos los verbos regulares, ¿cierto? Pues por lo menos sabemos cuál es diferenciar entre regular e irregular, que cambian pues a la hora de, de escribirlo y obviamente también su pronunciación. But what happens with the regular verbs? So this is the definitive form, right? The normal or the base form: act, ask, dance, explain, finish, and kill. But in the past, all the verbs, you only add ed, 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 ed in all the verbs, ¿cierto? Eh, en los verbos regulares, pues, en tanto el pasado como en el otro tiempo, ¿cierto? El perfecto, solamente se les va a agregar ed. Por eso se llama regulares, porque pues, no hay ningún otro cambio, no hay ningún otro cambio. A esos verbos se les va a agregar ed al final, ¿cierto? Entonces, act, act, ¿cierto? Ask, ask, dance, dance, ¿cierto? Explain, explain, finish, finish, kill, kill, ¿cierto? Ahorita, o sea, el otro, pues, the irregular verbs, the pronunciation is not kind of challenging, ¿cierto? Es algo, pues complicadito, ¿cierto? Arise, arose, awake, awoke, ¿cierto? No, pues así es un poquito más fácil de aprender su pronunciación y también pues la forma de escribirlo, ¿cierto? But the regular verbs have something that is kind of challenging in order to pronounce, ¿cierto? Es algo, pues, algo que tenemos que tomarnos tiempo porque acá hay una regla de pronunciación, porque hay tres formas de pronunciarlo. Y de, ¿cierto? Como decir wanted, ¿cierto? Wanted, la T y la D, o sea, se pronuncia cuando van a decir ask, van a decir asked, ¿cierto? Asked, o si es con D, pues digamos lo que fuera dance, pues va a decir dance, ¿cierto? Dance, dance. Entonces, ahorita vamos a ver eso, ¿cierto? So, here, regular verbs pronunciation, right? So, pronunciation with ID. When the verb end o when the verbs end in T or D, ¿cierto? Cuando el verbo termine en T o D, la pronunciación va a ser ID, ID, ¿cierto? ID. Examples, need. El verbo es need. So, if you ask or if you saying the past or perfect, needed, 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 ¿cierto? Needed, wanted or decided, ¿cierto? Van a decir como una ID al final. Entonces, needed, wanted, wanted or decided. Entonces, obviamente, como les, como les compartí un link donde hay algunos verbos regulares y pues una lista también de verbos irregulares, pues obviamente lo que hay que hacer es aprendérselo, ¿cierto? No es que todos los verbos, todos los que vayamos a ver sean todos regulares y todos los verbos sean irregulares. So we have to practice and learn verbs
So in order to know what verbs are regulars o what verbs are irregulars, ¿cierto? Ya tenemos que pues estudiar las listas, buscar pues también más verbos si de pronto son pocos, ¿cierto? Para saber. Entonces, ya aprender que cuál es que este verbo es irregular y este verbo es regular. Y si es irregular, y si es regular, if the verb is regular, so we have to take into account this kind of pronunciation. If that verb ends in T or D, right? If that verb ends in T or D, the pronunciation will be ed, it. So needed, wanted, or decided, right? So the pronunciation with T, ¿cierto? Esta, digamos, es un poquito más complicadita, pero no, pero es de pronunciar, pero no, con la práctica, como les digo, obviamente, pues ya podemos aprenderlo. Entonces, so, when the verbs, right, when the verb ends in P, K, F, S, CH, SH, X, and TH, you have to pronounce it like a T, ¿cierto? Cuando el verbo termine en estas letras, en este alfabeto, ¿cierto? En este CH, SH, TH, X, ¿cierto? PK, vamos a intentar, ¿cierto? Pues, vamos a pronunciar el final, la ED, ¿cierto? El final como una T. So, for example, washed, ¿cierto? Washed, washed, mixed, ¿cierto? Hacen como t, como t, como t, así. Washed, mixed, dropped, and washed, ¿cierto? Así, washed. O sea, como que hacen al final el sonido es como la T, ¿cierto? Washed, mixed, dropped, and washed, ¿cierto? Obviamente, como digo, hay muchos más verbos, pero es tener en cuenta, esta parte, ¿cierto? Eh, es tener en cuenta eh, esta parte pues de cómo tenemos que saber cuándo se pronuncia con I de T y obviamente la última que es con D, ¿cierto? So pronunciation with D. So when the verb or the verbs end with B, right? B, G, J, M, N, L, R, T, H, W, V, and Z, vamos a pronunciarlo con una D. Aquí pues la D es un poquito más suavecita, no van a hacer D, no van a hacer como no, eso ya sería T, ¿sí ven? Sería T, eso ya sería T, mixed. No, aquí, digamos, la D es un poquito más suave, ¿cierto? Van a decir colored, ¿cierto? Colored, cold y loved, 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 ¿cierto? Como D, porque si o va a ser la T. Si hacen D, 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 así, obviamente ya están pronunciando con la D, ¿cierto? Colored, cold, and loved, ¿cierto? Loved. Entonces, ahorita obviamente vamos a practicar un poquito la, la pronunciación, obviamente para que vayan también eh, acostumbrándose pues también a la pronunciación, que obviamente pues en esto hay que ser un poquito más juiciosos, más dedicados, pues a la hora de pronunciar, porque pues uno también, digo, a mí, digamos, me costaba más que todo la T y la D, pues porque uno a veces a la hora de hablarlo pronuncia como una D y a veces sí se acuerda que es con la T, pero hay que ponerle un poquito más digamos, de dedicación, no es imposible. Recordemos que nada es imposible, sino que con práctica, with practice and dedication, of course, we are going to have good results.
¿cierto? Vamos a tener buenos resultados. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, para que podamos practicar un poquito la pronunciación. Entonces, vaya a llamar a cada uno y en los ejemplos que están aquí abajo me van a ayudar a pronunciar, ¿sí? Para que practiquemos un poquito, ya que es, como te digo, Javier, please, ayúdame a pronunciar la Yes, primera. profe. Intenta, recuerda, mire, es con ID. Entonces, ¿cómo sería la pronunciación? Mm, Needing. Mm, muy bien, ¿cierto? Need it, Need. need it. Yes. Ah, Needed. need it. Waiting. Entonces, want it. Waiting and decided. Decide. Ajá, decided. Or decided, ¿cierto? Decided. Ahí. Decided. Yes. Entonces, ajá, muy bien, ¿cierto? Yes. Obviamente, pues, como digo, es práctica, pero muy bien, ¿cierto? Needed o needed, wanted and decided. Obviamente hay más verbos que ahorita pues ahorita en la práctica van eh, a intentar pronunciar, como te digo, is normal that aspect. So, thank you Javier. Gisela, please, hello. Mm, ayúdame con esta, con the example of the T. Recordemos que la T se Wash pone it, como t. Ajá, wash washed, it, washed sería it, t. Ajá, washed, mixed, 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 eso, muy bien. dropped, Drop, eso, muy bien. what, watched, Washed, chet, ajá. O otra forma que para que puedan, digamos, aprender la pronunciación, porque a veces como esa, como wash, nos cuesta un poquito, ¿cierto? what, Decir al final la T, ¿cierto? Washed. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden coger el verbo solito, ¿cierto? Decir wash, wash, y después a decir el sonido de, el sonido que le corresponda, ¿cierto? En este caso es latente, pueden decir wash, y después del ratico dicen wash, wash, ¿cierto? Ya que pues cuando lo vayamos a usar lo vamos a decir rápido, ¿cierto? Washed, I washed my car, ¿cierto? Mire que a veces uno, la lengua como dice, se le intenta a uno, pero como enredar un poquito, pero esa es una estrategia también. Decimos primero, como separamos la letra, ¿cierto? La pronunciación, washed, y después decimos el sonido, washed, washed, o drop, mix, and wash, ¿cierto? Pero muy bien, Giselle. And the last one with D, eh, María, please, morning, ¿cierto? Recordemos que la D no va a ser tan fuerte, ¿cierto? Como la T. La D es más suavecita, como decir color, 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 ¿cierto? Color, color, cold, cold, and love, ¿cierto? Entonces, como la D es como D, D, ¿cierto? La D. Entonces, good morning, María. Entonces, try to pronounce those verbs, ¿cierto? Intentar pronunciar estos verbos, obviamente, pues para practicar. María. Uh,
So, good morning, Delia. Good morning, teacher. Can you Teacher, please, please, the presentation. sí, ya la puedes ver. Color, cold, love. Ajá, color, love, cold, and love, ¿cierto? Love. Muy bien, thank you, ¿cierto? La D, como te digo, ahí esa es la forma de diferenciar el de la T y de la D, porque la ID pues es un poquito más fácil de pronunciar. Did it, wanted, decided, ¿cierto? Entonces es un poquito más fácil de pronunciar. La T y la D es la que nos, digamos, confundimos porque entonces o decimos igual, ¿cierto? Entonces vamos a usar la T y vamos a usar la D y usamos la pronunciación fuerte y se va a sonar como una T, ¿cierto? Entonces diríamos colored o cold o loved. Entonces ahí estaríamos usando la T, pero la D es un poquito más suave. Entonces es un poquito suavecita como color, cold o love. Entonces, con eso queda un poquito más claro de la pronunciación de los verbos regulares. The regular verb pronunciation. Remember that in the irregular verbs, that don't have those kind of rules. So it's to learn the correct pronunciation. Arise, arose, awake, awoke, become, became, ¿cierto? Ya. Los verbos irregulares, pues, ya es aprenderse como tal su pronunciación. Pero los verbos regulares, pues sí, es más fácil de escribirlos, ¿cierto? No tiene ningún cambio, sino agregarles ed, ed at the end of each verb. But the pronunciation is different. Not all the verbs that end with ed pronounce or pronounces similar, ¿cierto? No se pronuncian igual. Aunque se escriban igual, pues ya sabemos que no todos se pronuncian igual. Obviamente yo les envié esto al link del grupo para que también lo tuvieran en cuenta y practicaran, ¿cierto? Tengan más que todo en cuenta también es saber cuándo se usa the correct pronunciation, ID, T o D. Ahorita pues obviamente vuelvo a mandarles el link del grupo para los que no han ingresado al grupo para que estén allí. So next, now we are going, we are clear about the pronunciation of what are the irregular and regular verbs. And of course, how to pronounce correctly the regular verbs. ¿Cierto? Ya vimos cuáles eran verbos regulares y irregulares, cuál era su diferencia. Y pues ahora vamos a now the grammar structure. ¿Cierto? Entonces, the grammar structure is basic too, ¿cierto? It's so basic like it's similar to the simple present, the grammar structure, ¿cierto? Subject, verb, in this case is in past, and the complement. Subject, for example, she, the verb in past, talked, and the complement with my girlfriend. So she talked with my girlfriend, ¿cierto? And then another example, this is a regular verb, and the other example is with a irregular verb. So subject, we, verb in past, went, and complement. To Alaska last month, right? This is the past tense of the verb go, ¿cierto? El verbo ir, el pasado. Entonces miren que cambia, ¿cierto? Por ende, este es irregular, irregular and regular. Entonces, pueden notar de que la estructura gramatical de grammar structure is similar to the simple present. Subject, verb, and complement. So the difference between simple present and past is the verb tense, ¿cierto? Es el tiempo del verbo. Pues si es simple, presente simple, pues el verbo lo vamos a usar en presente. Pero si estamos hablando en pasado, pues vamos a usarlo en pasado, ¿cierto? Grammar structure, verb in past.
So examples here. Javier, please, can you read the first example? ¿Puedes leerme la primera, el primer ejemplo? I visit to my dad with egg. I Weeks visit to my ago. dad with us ago. Yes. Ajá. I visit to my Acá pues, dad with ago. That weeks ago, Visit. ¿cierto? Yes. Visited. Ajá. Visited Visited, porque to recordemos my que to regular. my, Visited ajá. to They my continue. dad with a god. Ajá. Very good. Thank you, Javier. I visited to my dad weeks ago, ¿cierto? Recordemos que aquí pues el verbo, ¿cierto? El verbo está terminando en T. Entonces, cuando termina en T o en D, pues la pronunciación obviamente es y D, ¿cierto? Obviamente en pasado. Como digo, obviamente esto con la práctica vamos aprendiendo cuando se usa el A y D, T y D. Eh, eh, Gisela, please, the second. They gave a great car. They gave me a They weird gave me car. a weird car. Ah, yes, very good. Thank you, Gisela. They gave me a weird car, ¿cierto? Obviamente, this is a irregular verb. This is the base form or the present form, ¿cierto? Is give. Though this is the past, gave. Entonces, este es irregular, este es regular, ¿cierto? Entonces, es normal, ¿cierto? Pues ya sabemos más o menos. Colocaba siempre en los ejemplos uno regular y irregular para que pudieran saber de que obviamente no todos los verbos van a terminar en ed. Y van a haber verbos, como dije, irregulares donde van a cambiar, ¿cierto? Go, went, give, gave. Entonces, y obviamente, pues, aquí pues cualquier pronombre, cualquier sujeto, es lo mismo. Van a usar cualquier sujeto, I talked, she talked, we talked, ¿cierto? They talked, ¿cierto? O acá, we went, she went, they went, ¿cierto? No hay ninguna regla pues como en el presente o en el presente sí, donde pues decíamos que, no, como estoy hablando en tercera persona, entonces le voy a agregar ES y ES o S, no, ya en el pasado todo es por igual, ¿cierto? Usan cualquier pronombre y van a usar obviamente el verbo en pasado, el correcto, y obviamente the complement with my girlfriend to Alaska last month. Questions? Or everything is clear? ¿Hay preguntas? ¿Tienen dudas sobre algo? ¿O hasta ahora todo ha estado claro? ¿Tres? ¿No questions? Entonces, let's move on. Let's continue with the practice, right? Let's continue with a little bit practice. So, as you can see here, there is a sentence, and in parentheses is the verb. So you're going to tell me the verb in past, right? ¿Cómo creería que sería acá? ¿Cierto? Y aparte me van a decir si ese verbo es regular o irregular, ¿cierto? Regular o irregular. Entonces me van a decir, entonces la oración, ¿cierto? Last night we, el verbo en pasado, to the cinema, y al final me dicen, that sentence is, or the verb is regular, or the verb is irregular, ¿ok? Entonces, recuerden que yo les envié un link en el chat de acá del Meet, donde pues
estaba pues, estaba donde hay listas de verbos regulares, voy a volver a enviar, y la otra lista de verbos irregulares. ¿Para qué? Para que sea a support in order to complete, in order to practice the, these, these exercises, ¿cierto? Que entiendo que todavía ustedes no conocen muchos verbos en pasado, entonces por eso les envié ese link para que también aprendieran a saber qué verbos se ponen. Entonces, se ingresan a esos links y vamos a empezar pues con la práctica. So, the first volunteer or the first participant will be Javier. So, you're going to give me Yes. the past of the verb work. As, Ajá. as. Yes. Bueno, pienso yo que es last night we was Ajá. walking to the cinema. Así, ¿cierto? Así me lo dijiste, Javier. Sí. Ajá. Last night That's we correct. walked to the cinema. Walked sería we walked, Ah, ¿cierto? we walked. Walk, recordemos que cuando la última pues termina en K, ¿cierto? Miren, es una T. ¿Por qué Ajá. termina en K? Pues no termina en K literalmente, pues porque termina en E, sino es que la pronunciación, ¿cierto? Walk. Entonces la pronunciación termina en K. Entonces, ¿cómo sería? Con T. Entonces la pronunciación sería the correct pronunciation with T is Javier. Yeah, walked o walked. Walk. Yeah, Walk. walked. ¿Cierto? Sí. Yes. Walked. Very good. So that's What? a regular What? or irregular verb. Es un regular. Good. Entonces, give me the complete sentence. Tell me the complete sentence. Dime la oración completa. Ahora sí. Okay. Last night we walked to the cinema. Ajá. Last night Very we good. walked to the cinema. Regular. Ajá. Ajá. Very good. That's Last regular. night. Regular. Last night we walked to the cinema. What? Ajá. Last night we walked to the cinema. To Good. the Thank you. to Cinema. yes. Thank you, Javier. Next, Gisela. Realmente le doy un tiempitico, un tiempo, pues Sam, obviamente sé que, ajá, Sam, stop it. No, bra. Es stop, ajá, stop it. Stop it. sí está, Take care to take a picture. a picture, muy Picture. bien, Bueno. ajá, dímelo otra vez, Sam, stop it. They care to take a picture. ajá, picture, short, picture, Picture. ujú, Picture. ajá, so good, so Sam stop, ¿cierto? Stop, recordemos que este termina en P, sería como D, ¿cierto? Miremos la lista, Stop. pero vamos a mirar la lista. Entonces podemos notar que cuando termina en P, sería entonces también T, ¿cierto? La pronunciación sería T. Entonces, ¿cómo sería entonces con la pronunciación al final de la T? Sería stop, Es ¿cierto?
stop, Ajá. Stops. ¿Cierto? Así. stop, Stops. Ajá. Muy bien. Entonces, Sam stops the car to take a picture. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿es regular o irregular? es regular. Good. Ajá. Muy bien. Entonces, recordemos, obviamente, que para hacer la práctica todavía no vamos a saber 100% que este termina en tal consonante, en P, K, L, M, H. Entonces, ya sé pues cómo se pronuncia, si es T, D y D. Pues obviamente para eso es la práctica, pero muy bien. Very good, Giselle. Thank you. And next is uh, Delia, please. Hi, teacher. I studied for the exam for 3 hours. Ajá, Studied for the exam for ajá, 3 hours. for 3 hours. So I started for the exam for 3 hours. So good. So it's regular or irregular? The verb is regular. Yes, thank you. Really. Regular, regular. Pues hasta ahora hemos visto regular hasta aquí. And so, Maria, you there? Uh, okay, good morning, Alicia. Can you please tell me the correct verb to be in past of this sentence? Entonces dime, obviamente, pudiste ingresar a los links que envía al chat, que son una lista de verbos regulares e irregulares. Hello, Alicia. Okay. So, Javier, please, can you please Yes. complete this sentence? When I was youth, we always goes. When, yes, when. Pues, When, pues yo yes, porque en lo pasado. coloqué, When, sí, went to Florida summer Florida for the for the summer. for Ajá, for the summer. sí. Dila de nuevo, entonces ya When completica. when I was youth was always Young, sí. when to Florida for the summer. Florida for the summer. Good. Florida Ya había colocado, for the summer. ajá. So is regular or irregular? Irregular. Ajá, irregular. Perfecto. Había Yes. colocado pues when Yes. aquí porque creí que me habías dicho directamente la respuesta. Por eso coloqué when. Pero el goes que te habías dicho pues es Okay. en presente, ¿cierto? Es en presente siempre Mm-hmm. con la regla Yes. de la tercera persona. Entonces obviamente pues está bien went. Mm. As you can see, it's irregular because is another form in the past, ¿cierto? Es otra forma en el pasado. Go, went. No es como los demás. Study, study. Yes.
Okay, thank you, Javier. Gisela, please, next one. I dreamed I Ajá, could dream. fly last night. Es irregular. Ajá, I dream. ¿Regular o irregular? Mm, ¿Regular? no, pero ¿Dijiste si re- no es ¿Cuál? dream con T, no es con ED. Va Ah, bueno, ese también. Hay unas excepciones, ¿cierto? Pues es así, así dream. porque yo vi en la página que envió y Primero, estaba dream con T ajá, y dream con ED. ajá. Hay unos verbos, eso, hay unos verbos que van a tener como las dos formas, llamémoslos así. Van a ser irregulares o regulares. Pues comúnmente se le Ah, agrega ok, solamente la T, pero ambos están claro. bien, muy bien. Entonces podríamos llamarlo como irregular, regular, ¿cierto? Sí. Entonces dime otra vez la oración. I dreamed I could Ajá. fly last night. I dream, I could, ¿cierto? La L aquí es muda. I could. I could fly last night. Ajá, ajá, very good. Regular and irregular. ¿Cierto? Si hay dos, acá digamos este verbo se puede usar de las dos formas, dreams o dreams, ¿cierto? Vamos a encontrar esos verbos, entonces no, que no se preocupen, las dos formas están bien, ¿cierto? Entonces, obviamente es la que ustedes quieran usar o elegir. En este caso, Gisela usó la irregular, que está muy bien. So, thank you, Gisela. The last one, Delia, please. Teacher, we meet them at the restaurant. Ajá, con double I, con doble E o con, No, dímela. one E. ¿Así? No, ¿Así? meet. Ajá. ¿O así? No, no teacher. One E. We don't, one me, good. So the pronunciation, right, is met, ¿cierto? With double E, With met. with two E, De ajá, We con meet the una, restaurant. con dos E, pues esta pronunciación sería meet. Pero Mhm. ya cuando es irregular, the past is met. So please tell me the complete sentence. Dímela ahora sí con la pronunciación, la oración. We met them at the restaurant. So good, Delia. Thank you. So is regular or irregular? It's irregular, teacher. Very good. Irregular. So irregular verb. Thank you, Delia. ¿Cierto? Entonces, este es, obviamente aquí pues la pronunciación cambia también. O sea, meet in present with double E, with two E, and with only one E for is met. Meet and met. That is okay, thank you. Okay, let's continue with the next part. So here there are some sentences, but with the verb in present, right? In the present, right? So you are going to help me to change, or yes, to change the verbs in the correct tense. ¿Cierto? Me van a ayudar ustedes a elegir o a decirme el verbo correcto, obviamente en pasado, porque como pueden notar, las oraciones están en pasado, vean. Last week, last winter, obviamente eso también es algo de que vamos a usar, ¿cierto? Pues vamos a hablar en pasado, pues comúnmente vamos a decir el tiempo, ¿cierto? Ayer, la semana pasada, antier, o anteayer, ¿cierto? Last week, last winter, last morning, last month, last year, ¿cierto? O yesterday, 2 days ago, 1 week ago, ¿cierto? Como pueden ver, en el pasado, pues a veces se usa, comúnmente se usa, pero si no, pues también se puede decir así, ¿cierto? I visit
to my parents, ¿cierto? Yo visité a mis papás, pero si usted quiere decir, pues, es que el día específico, pues lo puedes decir. So, here, the first one. Javier, please. Ahí sería, I sent my parents last week. Ajá. Sí. Sent, M. So, Sent, I sent, con M. M, con sent. N. Sí. Sí, mira bien la listica donde estás buscando. Sí, ese es el pasado. M, no N, M. No, pues así está bien, sí, pero ese es el pasado. Sí, está en Solo, pasado. pues el pasado sería este. I saw my parents last week. Last week, así es. Ajá. Pues el sin que Ahí. dijiste es del otro tiempo, que se llama pues el perfecto, pretérito perfecto. Teacher Ajá, is sí. so. I Ajá, saw my y parents so. last week. I saw my Ajá, parents I last week. saw my parents last week, ¿cierto? Last week, yes. Ese que me... Yes, teacher. Ajá, yo vi, ¿cierto? Pasado. El que dijiste es el pretérito perfecto, que es el que obviamente más adelante vamos a ver con su tiempo, con su forma. Pero normal, como digo, obviamente para eso estamos practicando. So, ¿cierto? Entonces dime la oración, Javier. I saw my parents last week. Ajá, I saw, So, ¿cierto? I So, saw my parents last week. very good. Thank you, Javier. Now, the next one, Gisela, please. They went. Yes, very They good. went to the mountains. Mhm. Yes, Mountains last mountains. winter. Ajá, very good. Last winter. Mountains last winter. Ajá, they went to the mountains last winter. Very good. ¿Cierto? Pues que ellos fueron a la montaña, pues el invierno pasado. Winter es invierno. So next one, Delia, thank you, Gisela. Teacher Creo que la misma. Julia meets come from school this morning. ¿Ah, sí? Meet no teacher. One meet Ah, met. meet Ajá, pues. So, dime otra la oración, please. Julia met come from school this morning. Ajá, very good. Julia met Tom from school this morning, ¿cierto? Entonces, muy bien, ¿cierto? Acá es que esto es como reunirse o encontrarse pues, con alguien, ¿cierto? Entonces, que dice Julia, se encontró, se reunió con Tom, pues en la escuela esta mañana, entonces, pasado, esta mañana. Thank you, Delia. Javier, next one. Next, ahí Ajá. sería he eating. Bueno, lo voy a borrar. Usted me lo dice. Hello last night. E, Eh, E, T, así. T, Y, T, 18. Ajá. 18. así. Ya sé cómo me está refiriendo usted. Está No, diciendo así. no, porque sería continuo. Ajá. En pasado de 18. Ah, usted me lo está diciendo así, ¿cierto? Javier. Ajá, en Ajá, pasado. I lost last night. ajá. But there's something, you're a mistake here. That is, eight is a irregular verb, no regular. Entonces, como es irregular, no puede ser esta forma, ¿cierto?
Profe, es 18, la otra forma, en pasado, en 18, que no me acuerdo bien cómo que se Así, escribe así, pues, eight, a ¿cierto? lot Eat, 8, ajá, eight, ahora sí, he ah, ate a lot last night. ajá, very good. He ate a lot last night, ¿cierto? Para que no me acordaba la ¿Sí? escritura bien ya. Bueno, no te preocupes, pues es normal, normal, entonces podemos mirar que it is a irregular verb and the pronunciation is ate, it, Yes, ate. Ajá. ate a Thank lot you, last Javier. night. Thank you. Next one, Gisela. Mm, The garden looked lovely last spring. Así, ¿cierto? Sí, así. Ajá, entonces the garden looked, ¿cierto? Look, Como termina en can, sería con T. Entonces, ¿cómo sería, sí. Gisela? The pronunciation. The garden looked Mhm. Yes. lovely last Lovely spring. spring. Lovely Good. spring. Uh-huh. Yes, Gisela. Thank you. So the garden looked lovely last spring. So that verb is regular. Thank you. Delia, please, the next one. Teacher Jenny watched television last Uh, weekend. Good. Jenny watched television last weekend. Very good. Next one, Javier. Ness, Uh-huh. yesterday I played basket for their house. Is regular or irregular? Regular, play, Entonces sería, ajá, play, yes, ¿cierto? Como la yes, B, ¿cierto? yes, Sí. Now, street, tell me the complete sentence. yes, how. Yesterday I played basketball for the 3 hours. Hours, ¿cierto? Hour, Y esta es hour, una 3 hours. excepción. Yes, En esta pronunciación acá es una excepción. Acá comúnmente yo les decía que cuando el ver una palabra empiece con H, pues obviamente la H se pronuncia como una J, ¿cierto? Obviamente pues hour, normal que me digas hours, pero hour, este digamos hour, es hour. como, ajá, pero esta es la excepción. Aquí la H, como dice, raramente es muda y aquí es muda, que sería hours, 3 hours, ¿cierto? Como que si no existiera la H. Aquí es muda como en el español. Entonces, obviamente son excepciones, pero muy pocas. Y esta es una de esas. Pero, very good, Javier. Thank you. So, next one, Gisela. I cleaned Mhm. cleaned my room last night. Ajá, clean, ¿cierto? Como de, I I clean, cleaned ajá, clean, my room muy bien. cleaned my room last night. Ajá, very good. I cleaned my room last night. Ok. Entonces, aquí, thank you, Gisela. Aquí, here we can practice a little bit more about the past simple, right? The correct use, the correct past verb form, ¿cierto? See, so, uh, go, went, meet, met, eat, ate, looked, washed, played, and cleaned. Entonces acá pudimos apreciar un poquito más, obviamente, y practicar un poquito más los verbos en pasado. So the last part or the last practice of today will be complete the sentences, right? But what happened here? There are here 1, 2, 3, 4, 5, 6 words. So you're going to select the correct word in the correct sentence, ¿cierto? Van a elegir la palabra
están aquí 6 palabras y me van a decir cuál de estas palabras van en cada oración, ¿cierto? Que digámoslo así, por ejemplo, que la tercera va aquí, entonces me lo van a decir, ¿cierto? Obviamente en pasado también, que recordemos que estamos hablando en pasado. Este es de present form. You are going to you're going to tell me in the past form. Okay, so Delia, please. Obviamente lean toda la oración completa para que sepan qué palabra va allí. Teacher, I enjoyed the film a lot. It was really good. Ajá. Enjoy. ¿Cierto? I enjoy. The Entonces, ¿cómo film a sería otra lot. vez? Ajá. Very good. Entonces, dime otra vez la oración completa. I enjoyed the film a lot. It was really good. Very good. So good. ¿Cierto? Ya, ya elegimos sí. Enjoy, disfrutar. Ya que pues dice que le pareció muy buena la película. Thank you, Dave. Next one, Gisela, please. ¿Qué significa want? Eh, querer. No, querer. Ajá. Es cierto. Mm, Pues ya sabemos que enjoy ya no iría, pues porque ya lo elegimos. Pues tienes entre 5 posibilidades. Recuerda pues leer la oración, intenta pues qué quiere decir esa parte de esa oración Dice y mi mira qué abuela ver. cuando ella, Ajá, sí, cuando ella 99 años, pero no sí, entiendo. tenía, recordemos que en inglés la edad se dice con el verbo to be, ¿cierto? Is, present, was, in past. No es como en el español que usamos el verbo tener. Obviamente si lo traducimos eso, la edad, pues va a decir en español tener, ¿cierto? Ella tenía 99 años, pero en inglés se va a usar el verbo to be. Entonces, ¿cuál crees que sería ahí? Ya que está hablando en pasado, ¿cierto? Dice, mi abuela, when es cuando. Pues ella tenía 99 años de edad. Clean, Mm, pues ahí le voy dando pues también a todos ustedes les voy dando pues el significado de los verbos clean, limpiar, die, morir, finish, terminar, want, querer y work, trabajar. Pues enjoy es disfrutar. Entonces, ¿cuál crees que iría ahí? want. Want. Mi Bueno, abuela, entonces, ahora dime qué quiere decir la oración así. Obviamente, cuando mi existe abuela want. quiere cuando. Ajá, No tiene sentido. ¿O sí? ajá, ¿sí? No, realmente no tiene, ¿cierto? Entonces, No tiene elige sentido. otra. Esa es otra forma. Usas los verbos y lees la oración y si ves que no tiene sentido, entonces no iría ahí. ¿Di? Entonces, die, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué significa? Sí, ¿10? ¿Qué significaba? die, morir Mm, mm, o muere, Morir. ¿cierto? Oh. Ajá, entonces, en Died. pasado, good. Entonces, ¿cómo sería la oración? Mi abuela. My En grandmother inglés. died. Ajá, My grandmother died when she was 99. 99, 99 years old. Ajá, yes, very good, ¿cierto? Pues este sí tiene sentido. Mi abuela murió Sí. cuando ella tenía 29 años de edad, ¿cierto? Very good, Gisela, thank you. Now, Javier, ya tenemos Eh, dos Frank, completas. Ajá, Frank working in his food during the summer. very good. Frank work, ¿cierto? Termina en K, entonces ¿cómo sería la pronunciación? Con T. Entonces, ¿cómo sería, Javier?
grand work in the pool during the Works summer. Work during this. in the pool Ajá, in, in the pool during the summer. ajá, during the summer. Very good, Javier. Yes, yes. Next one, Delia. Teacher, I cleaned my room this morning. Mm-hmm. I cleaned my room this morning. Very good. Next one, Gisela. Mm, Ya tienes dos, ¿cierto? Pues si nos vamos, tienes solamente dos opciones. they Obviamente aquí, ajá, they film what wanted ajá. past Monday. Esto pues es midnight, es medianoche, la pasada medianoche. Entonces la película Okay. eh, hizo pasada medianoche. Entonces, ¿crees que este one shot iría ahí? No, Ujú. Entonces, ¿cuál creerías que iría? finish. Ajá, eh, perfecto, sí. Entonces, dime la oración. Dime, tell me the They sentence. finish past Monday. My Mid, Monday. midnight. Ajá. Monday. The film finished past midnight, ¿cierto? Mm, So, sí, very good. Entonces sí, pues ahí sí tiene un poquito más de sentido, ¿cierto? La película terminó sí. pues pasada la medianoche. Como digo, eso es una estrategia también buena, ¿cierto? Una estrategia también donde cogemos un verbo, ¿cierto? Y lo ponemos ahí. Leemos la oración completa. Obviamente si sabemos el significado del verbo, leemos la oración completa. Y si vemos que realmente ese verbo no tiene sentido en esa oración, pues decimos, bueno, ese verbo no, quitémoslo de aquí, vamos a usar otro. Y así hasta que vean qué verbo tenga con el que más sentido pues pueda tener con la oración. Pues es una an strategy in order to uh, put the correct or write the correct verb or word in the correct sentence. Okay, so the last one, Javier. Yes, Ness. When Ajá. Harry was a kid, he enjoined to the doctor. Ah, pero recordemos que solamente falta uno, ¿cierto? Pues estos ya todos fueron usados, como puedes mirar en los verbos, en Uh, las oraciones. Entonces, ¿cuál ve? yes. Entonces, Ah, ¿cuál entonces faltaría sería por descartes? Ajá, ¿cuál? wanted. When Harry was Ajá, a very kid, good. he wanted to be a doctor. Ajá, very good. When Harry was Yes, a kid, yes. he wanted to be a doctor, ¿cierto? To Cuando be, Harry, to be a ajá, doctor. Yes. cuando Harry era un niño, pues él quería ser un doctor. Doctor. Very good. Yes. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for participation, and thank you so much for to be in the class, right? So, por la participación, por estar en clase. Remember, guys, to practice and learn the verbs not only in present but also in past. Practice the pronunciation of the regular verbs, ¿cierto? Practiquemos la pronunciación de los verbos regulares. Espero que ya les voy a mandar otra vez eh, el link pues del grupo de nosotros. eh, para que así pues puedan ingresar y, y obviamente pues si tienen alguna duda me dicen si está de pronto los nuevos no pueden no tengan cómo ingresar
a la, pues al material que les acabo de enviar. Entonces, me dicen y yo les vuelvo a enviar el material que vimos hoy, pues, para que puedan estar ahí. Entonces, ya voy a enviar el, el link, van a ingresar. Pues, digamos, Delia quizás que no haya estado en el grupo todavía, entonces ahí le envío el link para que puedas ingresar al grupo de la clase. So, this is everything for today, guys. Everything for today, Javier, Delia. Gracias, teacher. You're welcome, Delia. Remember, voy a escribirlo también porque los demás también se fueron, pero mañana es festivo pues acá en Colombia, entonces por ende no tendríamos clase. Ya nos veríamos el No. lunes. Okay. Okay, teacher. So we see you on. Okay, Delia, goodbye. See you See you soon, on teacher. Monday. Thank you. Goodbye. Goodbye, Javier. Goodbye, Delia.